En la primera carta del apóstol Juan, el escritor pretende confirmar la fe de los creyentes y nuestra comunión con Dios. Se tratan tres características del cristiano, características muy importantes o vitales. 1, la posesión del Espíritu Santo. Número 2, la confesión de Jesús como el Hijo de Dios. Y 3, la permanencia en el amor de Dios. Cosas sobre las cuales se puede levantar un fundamento seguro de la vida cristiana. Este libro o esta carta alude a tres negras mentiras que debemos evitar creer, porque afecta algún aspecto distinto de la conducta humana. Número 1, en lo moral, que no podemos decir que tenemos a Dios y permanecer en pecado. Número 2, en lo doctrinal, porque negar a Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre es estar perdido. Y número 3, en lo social. Y la mentira es pensar que podemos llamarnos cristianos y no amar a nuestros hermanos. Hoy iniciaremos este estudio reflexionando en lo que nos enseña el capítulo 1. Así que le invito a que juntos leamos el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Dice así la Escritura: lo que era antes desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta carta inicia con una introducción hacia quién es Cristo y el evangelio que los apóstoles han predicado y que nos han anunciado. Esta carta no tiene un destinatario, por lo cual algunos dudan en llamarlo una carta. Sin embargo, podemos entender que los destinatarios somos nosotros y posiblemente todas las iglesias de aquel tiempo, y que eran necesarias estas cartas para combatir las diferentes herejías que habían surgido en aquel tiempo. De una manera muy particular, la herejía del gnosticismo, en donde el conocimiento superaba a la fe. El conocimiento era más importante que la fe. Por otro lado, estos hombres creían que había una separación entre la parte espiritual y la parte corporal de todo ser humano, por lo cual negaban la humanidad de Cristo. Hablaban de que Cristo había venido como espíritu, por lo cual no había muerto en carne. Esa forma de pensamiento fue combatido por los apóstoles y más radicalmente por el apóstol Juan, de una manera muy particular en esta carta. No se creía que Jesús hubiera nacido en carne, porque se creía que la carne era mala, nuestro cuerpo era malo. Y a pesar de que ellos pensaban que esto era malo, ellos precisamente por pensar que era malo, le daban la oportunidad al cuerpo de comportarse mal.
Ellos decían que no había ningún cambio en el cuerpo, ningún cambio en la carne, de modo que la carne era mala y tenían toda licencia para cometer cualquier clase de pecado y se daban a la perversión. Pero se llamaban cristianos, sin embargo, la desviación que había en sus mentes era grave, porque no creían que Jesús había resucitado. Y negaban que Cristo hubiera venido en carne porque consideraban la carne pecaminosa. Sin embargo, el apóstol Juan tiene que combatir todos esos pensamientos porque tiene un impacto en toda la vida, en toda la teología y la vida práctica del cristianismo. Y por tanto tiene que empezar a escribir de quién verdaderamente es Cristo. Y entonces introduce su carta de la misma manera en la que es introducido el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan se nos revela a Jesús como el Hijo de Dios. De esa misma manera nos proyecta Juan un inicio. Vuelve a mencionar lo que desde el principio. Si usted nota en el capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio según San Juan, también habla del principio. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿A quién se refiere Juan con el verbo? A Jesucristo. De la misma manera aquí dice, lo que era desde el principio, es decir, un mensaje y una persona. Lo que es del principio es un mensaje y una persona. La persona de Jesucristo y con él el mensaje del Evangelio. Y lo une a un verbo que en el griego era muy significativo, era el verbo logos o la palabra logos, que la traducimos actualmente como palabra o como concepto o como el tratado de lo cual estamos hablando. Y entonces lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿De quién se refiere? ¿A qué se refiere? Al verbo de vida, a Cristo Jesús. Sin embargo, en la primera carta de Juan, Juan lo trata muy teológicamente y empieza a hablar del que estaba con Dios y el que era Dios y el que es Dios. Más adelante va a mencionar lo siguiente, y vimos su gloria. ¿Qué vieron? Su gloria. Sin embargo, aquí hay algo que Juan resalta y dice, lo que hemos visto. Hablando con mucha intención a aquellos que pensaban que Jesús no había venido en carne. Juan dice, lo hemos visto. Un fantasma o un espíritu no se ve, pero nosotros lo vimos. Además, lo hemos palpado. Algunos piensan que se refiere cuando Tomás tocó sus manos, posiblemente algún evento, pero posiblemente que lo vieron. Dice la Biblia que había uno de sus discípulos, posiblemente era Juan, el que estaba cerca de él, a su pecho, cerca de él, lo tocaron, vivieron con él, caminaron con él, lo vieron en carne. Ellos fueron los testigos de uno que se levantó de entre los muertos y que se levantó con gloria. Así que ellos lo vieron, lo palparon, pero también dice, lo hemos contemplado. La palabra contemplar es más que ver. Es decir, ellos miraron con mucha atención. Contemplar es detenerse a mirar algo y empezar a extasiarse, a meditar y a reflexionar y a disfrutar lo que se está mirando. Podemos mirar muchas cosas, puedo mirar el piso, puedo mirar la alfombra, puedo mirar una bocina, puedo mirar esa pantalla que está ahí, lo puedo mirar a usted, pero una cosa es mirarlo y otra cosa, contemplarlo. Decir, ay, no me había dado cuenta que tiene un símbolo y qué clase de símbolo tiene ahí. Empiezo a contemplar. Ellos, ¿qué pasó con Cristo? Él se dejó contemplar. Lo que nos han predicado y el evangelio que se nos predica es de un hombre que caminó en esta tierra. De un hombre que tuvo manos como las suyas y como las mías. Un hombre que pudieron tocar, un hombre que pudieron ver. Dios se dejó ver, Dios se dejó tocar. Dice la Biblia, Dios es espíritu, pero Él se hizo carne. Y entonces nos habla Juan de una manera profunda de toda la doctrina del evangelio. Que el verbo se hizo carne y que lo podemos tocar y lo pudimos tocar. Ellos lo pudieron tocar y esa es la fe que a nosotros nos salva. Pero va más profundamente porque el versículo 2 nos deja con los ojos abiertos y con la mano en la cabeza rascando para poder entender a qué se refiere. Y dice, porque la vida fue manifestada
y la hemos visto. Y mire, la vida que fue manifestada es la vida de Dios y ellos dicen, la hemos visto. Y no hay forma de ver la gloria de Dios sino a través del Hijo. Es un misterio la encarnación de Cristo porque en Cristo hemos tenido un encuentro con el Padre y con Dios, con la deidad y con lo más grande del universo o más allá del universo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Y entonces Cristo es la forma en la que se nos manifiesta, el verbo de vida. La vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, esto tiene que ver contigo, pero que nace de Él, la cual estaba, ¿dónde estaba la vida eterna? Con el Padre. Ahí estaba Cristo con el Padre. ¿Y qué pasó en estos tiempos? Se nos manifestó. Así que Cristo es la manifestación de Dios. Dios es eternamente Dios. El Padre es eternamente Padre, el Hijo es eternamente Hijo y el Espíritu Santo es eternamente Espíritu Santo. Y el Hijo se nos manifestó, la deidad se nos manifiesta, viene hace 2000 años y ellos, Juan, lo palpó, lo tocó y lo vio. Así que esa es la naturaleza del testimonio del Evangelio. Entendemos por la palabra que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ahora bien, el que ha venido, repite en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Sí? Lo que hemos visto y oído, porque ellos anuncian lo que terrenalmente recibieron. Juan, los discípulos son los únicos que pueden decir, les vamos a anunciar lo que hemos visto y oído, porque nadie después de ellos, salvo algunos privilegiados, han visto al Señor, como Pablo. Los 500 a los cuales se les apareció y todos los que dieron testimonio y algún otro que Dios haya tenido a bien manifestarse, pero no tenemos evidencia todavía más, no tenemos evidencia bíblica, nos quedamos con ellos. Así que el testimonio que los apóstoles trajeron da un doble resultado. El primero es la comunión, la segunda es el pleno gozo. Dos cosas, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. La palabra que aparece es la palabra comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y déjeme explicarle esa palabra. Los apóstoles dicen, les venimos a decirle lo mismo y transmitirle el mismo mensaje que nosotros recibimos y venimos a mostrarles y a transmitirle con el mensaje del Evangelio lo que nosotros vimos. Que Cristo resucitó, que Jesucristo es Dios, que en Él radica toda la deidad, que Él es el Salvador. Venimos a mostrarle lo que nosotros hemos visto, para que ustedes entonces entren a una comunión con nosotros, para que ustedes sean igual que nosotros, porque nosotros somos igual que ustedes, somos pecadores igual que ustedes, pero ahora nosotros hemos sido salvados. El Señor Jesús nos llamó, recibimos su llamamiento, y después nos bautizó con su Espíritu Santo y nosotros estamos anunciando este mensaje y queremos que ustedes sean parte de nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora ustedes son parte de nosotros y nosotros somos parte de ustedes a través de la Escritura. Este es el mensaje que predicamos, por eso no necesitamos iluminados, no necesitamos gente que ahorita nos diga se llame apóstol. No necesitamos eso, necesitamos alguien que nos lleve a la palabra, de aquellos que vieron, de aquellos que verdaderamente vieron y no engañosamente nos quieren abarcar, nos quieren conquistar para ellos o para sus estratagemas, sino aquellos que nos quieren atraer a una comunión. ¿Con quién? Con ellos, a la comunión de la iglesia. Que Pablo decía claramente, ¿quién los salvó? ¿Quién murió por ustedes? Para que no digan, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de esto, de Pedro, yo no soy de nada, sino estamos en Cristo. Entonces el apóstol Juan viene a predicar y viene a anunciar el Evangelio para que tengamos comunión con ellos, para que todos estemos. Y mire lo que dice, lo más importante no es la comunión que podamos tener con Juan, porque ahorita Juan ya se murió, Pedro ya se murió, Pablo ya se murió, están en la presencia de Dios, los admiramos y son grandes hombres de Dios, que ojalá que fuéramos como ellos o tuviéramos tenido la experiencia de ellos.
Pero ¿sabe una cosa? Dice, pero nuestra comunión es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo, de modo que a lo que le estamos invitando es a que tenga una relación, estemos todos unidos en el mismo sentir, unidos por el mismo evangelio. ¿A qué? A nuestro Padre y a nuestro Cristo. Y entonces, esa comunión es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación, mi querido hermano, no es solamente ir al cielo. Predicamos a veces, y está bien, debemos predicarle a la gente que acepte a Cristo para que se vaya al cielo y que no se vaya al infierno. Necesitamos predicar el evangelio y necesitamos predicar el evangelio que enseña al infierno. Lo tenemos que hacer. Pero es importante que entendamos esto. El propósito de la salvación no es librarnos del infierno solamente, es que nosotros tengamos una comunión. ¿Cuál es el propósito del evangelio y de predicar el evangelio? Que las personas entren a una comunión. Si las personas no entran a una comunión con este evangelio, no tienen salvación. Pero cuando entran a una comunión a través del evangelio, tienen una comunión con Dios y con la iglesia. Y entonces, el propósito de la salvación es una amistad. Una comunión significa amistad. Si le ponemos un sinónimo a la palabra comunión, sería amistad con Dios. Un sinónimo sencillo. La Biblia nos está diciendo que el propósito de la salvación y del evangelio es que desarrollemos una amistad con Dios y con el reino. Que usted desarrolle una relación con Dios y con la iglesia. Por eso en la iglesia se forma, cuando alguien es salvo, está entrando automáticamente a una amistad, una comunión con Dios y con su cuerpo, porque Dios se manifiesta en su iglesia. Nos somos atraídos, estamos trayendo a las almas y estamos predicando el evangelio para poder tener una comunión con Dios y con su iglesia. Por eso es que va a tener sentido toda la carta de Juan cuando entendemos esto, porque entenderemos que debemos combatir el engaño de que nos llamamos cristianos y no tenemos comunión con Dios. Nos llamamos cristianos y no tenemos comunión con los hermanos. Porque la palabra comunión es una palabra que nos permite estar en unidad, en armonía con Dios. Así que es un doble resultado, le dije. Es la amistad con Dios y la amistad con el reino. Y precisamente porque usted tiene amistad con Dios, nos va a llevar al cielo, nos va a librar del infierno. El evangelio nos lleva a una amistad. Por eso tenemos amistad con Dios. El evangelio que debemos predicar es el evangelio de la reconciliación, que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo, que estaba buscando amistad con los hombres pecadores, que no había forma de que tuvieran amistad con Dios, pero Él vino y nos reconcilió con Dios. Por eso es que usted y yo podemos ser amigos de Dios. Y entonces, cuando tenemos una amistad con Dios, cuando estamos reconciliados con Dios, cuando recibimos el perdón de Dios, viene la siguiente etapa, dice, estas cosas os escribimos, versículo 4, estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Sinónimo, para que su gozo sea pleno, para que su gozo sea pleno, completo, se rebose. ¿Cuántos no están buscando gozo, alegría y satisfacción? Todos los seres humanos. No hay forma de recibir satisfacción, gozo, sino a través del evangelio. Y si a través del evangelio usted no ha recibido la plenitud del gozo, algo está mal en su vida o algo está mal en su evangelio. No es que el evangelio no sirva o que el evangelio no tenga poder, pero hay algo en su vida o hay algo, a lo mejor no ha recibido el evangelio que usted debería recibir, no ha recibido el evangelio verdadero. Juan les está diciendo, reaccionen cristianos, nos están diciendo a nosotros, te escribo, te dejo saber, necesitas saber para que no vivas ya amargado, para que no vivas inconforme, para que pienses que el evangelio es aburrido, para que pienses que el evangelio no sirve, que el evangelio no satisface, para decirte estas cosas, que cuando tienes comunión con Dios, cuando tienes amistad con Dios, cuando Dios te ha perdonado, cuando tú conoces a Cristo, entonces tu gozo es pleno. Y puedes caminar con plenitud, con libertad, y puedes caminar como Dios quiere que tú
camines. Así que el testimonio, hermano, del verbo, el testimonio de Cristo, Juan les está diciendo, ustedes pueden estar felices en la carne. Recuerde, Juan nos va a llevar a reflexionar en nuestra vida carnal, para que esta boca sonría. No nada más decir en espíritu, sino para que esta boca y estos ojos se alegren, para que nuestro cuerpo brinque, se goce, se regocije, para que este cuerpo abrace a aquel que tiene necesidad, para que con estas manos trabajemos diligentemente y podamos ayudar a los que tienen necesidad, para que en esta carne vivamos. El evangelio se vive en la carne. Por eso dice Pablo, y lo que vivo hoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se nos invita después entonces a evitar 3 mentiras. 3 mentiras que podemos creer los seres humanos y los creyentes. Y en diferentes niveles, Juan, en 3 niveles, nos habla de estas 3 mentiras. Versículos 5 al 7 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él. Fíjese, este mensaje no dice que lo hemos visto, sino es un mensaje que hemos oído. Lo oyeron de Cristo. De hecho, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos, y viene el primer si decimos, el primer engaño, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, Hijo, nos limpia de todo pecado. Entendamos esto. Decir que somos amigos de Dios, que tenemos comunión con Dios. Entonces, tener comunión con Dios es ser amigo de Dios, es lo que está diciendo aquí. Si decimos que tenemos comunión con Él, que somos amigos de Él, pero andamos en tinieblas, no tiene sentido. Dice, mentimos. ¿Por qué? Porque Él es luz. Si, imagínense que aquí, ¿verdad que está prendido? ¿Está usted en la luz? Si apagamos la luz, a ver, apágame la luz, por favor. Y usted dice, aquí todo brilla y está lleno de luz. ¿Quién le va a creer? La evidencia es que no hay luz, están apagadas las luces. Así son estos creyentes, aquí se está hablando de creyentes, que dicen que andan en la luz, pero no están en la luz. Viven como esto. Pero ellos creen, como ven poquito o medio ven, o porque lo dicen, ellos dicen que hay o que viven en la luz. Préndame la luz, por favor. Pero los que andan en luz, andan en la luz. Ahora, ¿qué se refiere a andar en la luz? Se refiere a vivir una vida cristiana consecuente. Vivir en tinieblas es vivir una vida pecaminosa. Andar en tinieblas es andar en oposición a la luz. No puedes andar en tinieblas si Dios te alumbra. No puedes decir que andas en tinieblas. No puedes andar en tinieblas cuando todo está prendido. Cuando todo está alumbrado no puedes andar en tinieblas. No tiene sentido que tú andes en tinieblas. Y entonces aprendo algunos principios con esto. El primer principio es que la verdad se practica. La verdad se practica y la mentira también se practica. Le pregunto una cosa, ¿por qué miente? ¿Por qué mentimos? Por las tinieblas. O sea, ¿que el creyente debería mentir? No, miente porque quiere estar, hay cosas que no quiere que salgan a luz.
necesita, apáguenme la luz ahorita. Es decir, los creyentes o los seres humanos quisieran vivir, no, ahorita quiero vivir en la luz, ahorita todo el mundo queremos estar en la luz, en medio de la presencia de Dios, todos nos vemos bien, todos somos santos, todos somos perfectos, pero de pronto cuando nadie nos ve, que nos apaguen la luz. Cuando tenemos pensamientos cochambrosos, que nos apaguen la luz. Cuando no nos ven los demás hermanos, que nos apaguen la luz. Y entonces andamos en nuestra vida cristiana prendiendo y apagando las luces. Ese es un engaño, es vivir un engaño. Vivir engañado porque Dios dice, no te puedo apagar la luz. Te engañas a ti mismo diciendo que vives en la luz cuando verdaderamente vives en tinieblas. No se puede así. ¿Sabe por qué mentimos? ¿Mentimos por miedo o por orgullo? ¿Mentimos por miedo o por orgullo? ¿Tenemos miedo de que nos castiguen? Porque sabemos lo que es malo. ¿Tenemos miedo a ser descubiertos o tenemos miedo a perder algo? Por eso mentimos. Pero también mentimos por orgullo. Somos orgullosos porque no queremos mostrar nuestra vergüenza y nuestra debilidad. Por eso se cubrió Eva, por eso se cubrió Adán. ¿Y a qué conclusión podemos llegar, hermano? ¿Verdad que todo estamos, esto es para nosotros? Aquí no se le está hablando a ningún no creyente, nos está hablando ahorita duro a nosotros. ¿Y qué está diciendo Juan? O sea, a ver, qué maravilloso que el Verbo se hizo carne, la vida se manifestó, que Jesús es luz, que Dios es luz, y tú eres un creyente que estás en la luz, y entonces, ¿por qué te comportas como si no hubiera luz? Entonces, ¿a quién le está hablando aquí, hermano? Aquí le está hablando a aquellos creyentes que se dicen ser creyentes, pero no viven como creyentes. Si vives en pecado oculto o descarado, porque hay creyentes que viven en pecado descarado, le está diciendo aquí el apóstol Juan, no creas que andas en la luz, tú andas en tinieblas. Ahora, hay muchos que nadie sabe qué pecado traen ahí adentro. Entonces eso se llama pecado oculto. ¿Cómo está el tesoro de su corazón, hermano? ¿Cómo está su corazón? Reflexionen esta mañana. ¿Será que trae un pecado oculto? Independientemente de que sea un pecado descarado o un pecado oculto, hay cristianos descarados que todavía pretenden decir que tienen amistad con Dios. Hay gente así, que piensa que así se puede quedar. Y es lo que Juan nos está enseñando, y ahorita a medida que avancemos en los diferentes niveles que él abarca, nos daremos cuenta cómo los creyentes tenemos que enfocar este problema. No puedes pretender tener amistad con Dios cuando tienes pecados ocultos o pecados descarados. Porque si tienes pecados descarados, que es lo peor, o tienes pecados ocultos, quiere decir que tú amas todavía al pecado. Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¡Apáganme la luz! Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo quiero preguntarle, ¿de cuál es usted? ¿De los del versículo 20 o los del versículo 21? Los del versículo 20 dice, hace lo malo y aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el versículo 21 son otros, son los que practican la verdad y vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿De cuál es usted? Pues a veces el 20 y a veces del 21. ¿No hay un versículo 20 y medio? Porque ahí estamos. Posiblemente deberíamos ser del versículo 21. Yo le pregunto, ¿los del versículo 21 pecan? Usted no crea que los del versículo 21 son aquellos santos que están en el cielo.
son santos transformados por el poder de Dios aquí en la tierra, que han venido a la luz de Dios para que se manifiesten nuestras obras, que son hechas en Dios, aún las malas. ¿Para qué? Para que Dios haga algo con ellas. El problema es que no estamos dispuestos a ser expuestos a la luz. Si reconoces, ¿cuál es la solución a esto? Regresemos a Juan, a la primera carta de Juan. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, pero si andamos en luz, es el contraste. Deberíamos ser nosotros. Si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué va a pasar? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese, aquí aparece ¿qué? La sangre de Cristo. ¿En qué contexto? Del hombre pecador. La sangre de Cristo siempre va a aparecer en el contexto de pecado. Donde hay pecado hay sangre. Donde hay pecado y hay gracia hay sangre. Por eso nosotros no podemos depender de otra cosa sino de la sangre de Cristo. ¿Cuál es la medicina para el pecado? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Por eso dice, si andamos en luz, no quiere decir que no pecas. ¿Sí? Lo que tienes que hacer es que necesitas reconocer tu incapacidad. Yo necesito reconocer mi incapacidad. ¿Sí? Y entonces el versículo 7 me lleva a una amistad con Dios. Yo quiero una amistad con Dios. El Evangelio me dice, tú puedes tener una amistad con Dios. Es perfecta la amistad de Dios es perfecta, pero la mía hacia Dios es imperfecta. Pero Dios me ha tomado y dice, me lleva a una comunión con Él y con unos con otros. ¿En donde aquí a quién está involucrando? Al cuerpo de Cristo, el contexto de la iglesia. Ustedes vienen a una comunión y todos estamos metidos en el mismo paquete. Gloria a Dios. Es decir, que usted puede ver que el de junto es un pecaminoso y usted no se sienta más que él, porque si él viene a la sangre, lo perdona igual que a usted. Ambos tenemos la misma medicina, tenemos la misma enfermedad y tenemos el mismo remedio. Y es la sangre de Cristo. En esa comunión, en la comunión del cuerpo de Cristo hay perdón en su sangre. Por eso, hermano, la comunión, la Santa Cena, es vital en la iglesia. Usted tiene que congregarse, mi hermano, y usted tiene que asegurarse que usted está participando de la Cena del Señor. La Cena del Señor se da en el contexto de la comunión. Y usted viene, ¿qué hacemos? Llamar a la conversión y llamar al arrepentimiento y a la confesión de pecados para que reconciliarnos con Dios, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Usted no se limpia a sí mismo. Venga, usted participe, pídale perdón al Señor, arrepiéntase de sus pecados y tome la cena del Señor, porque la sangre de Jesús limpia de todo pecado. No estoy diciendo que en ese momento, hasta que toma, ustedes limpien su pecado, sino cuando usted confiesa sus pecados. Y ese momento es un momento solemne en donde la iglesia está proclamando su fe y proclamando la palabra de Dios y el Evangelio. La Santa Cena, el Evangelio gira en torno a la Santa Cena. Nosotros nada más, hermano, practicamos algo que el Señor nos mandó a hacer, es celebrar la Santa Cena de los apóstoles, y la directriz bíblica ha sido celebrar la Santa Cena en el contexto de la comunión de la iglesia, para recibir, ¿sí? Para declarar, porque aquí Cristo está en medio de su iglesia, de su cuerpo, impartiendo perdón por medio de su sangre. Nosotros no caemos en el extremo de pensar que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, pero sí sabemos que en ese momento hay impartición, porque Dios mandó que se celebrara la Santa Cena y hay algo espiritual en ello. No es una cuestión así nada más. No está comiendo una simple oblea y un simple jugo de uva. Usted está celebrando la cena del Señor porque usted ha sido perdonado y usted ha recibido perdón de pecados.
y usted está declarando su fe. No se está renovando su fe, sino la está conmemorando todas las veces que sea necesario. En el bautismo hay algo espiritual en el bautismo, pero eso solamente se realiza una vez, porque el nuevo nacimiento es de una vez, pero la confesión de pecados es continua, porque somos salvos una vez, por Cristo. Nacemos solamente una vez, pero somos reconciliados con Dios todas las veces que sea necesario, porque tenemos amistad con Dios. Así que mi hermano, no te mueras en tu pecado solo. Ven a Cristo y a su comunión. No se quede en su pecado. Mire, estamos hablando de creyentes que dicen que son creyentes pero que viven en pecado. Si tú has adquirido pecado, hay creyentes que han introducido pecado en su vida y de pronto los dejamos de ver en la iglesia. Es lo primero que a mí me preocupa. Si ya cayeron en pecado o ya cayeron en un engaño. Lo más común es que caen en un engaño y después caen en un pecado, o viceversa, caen en pecado y después caen en el engaño de que ya no pueden buscar a Dios porque han caído en pecado. Y hay dos clases de personas: las que vuelven porque se arrepienten, porque quieren buscar a Dios y saben que no lo van a hacer solos. Así pecadores vienen a buscar y es lo que Cristo quiere. Pero hay otros que se mueren en su orgullo. Se quedan en su orgullo. Pero por eso necesitamos el cuerpo de Cristo. No te mueras en tus pecados, hermano. Los que andamos en luz no dice que no pecamos, sino que tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con Dios, y cuando pecamos, ¿qué pasa? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado porque estamos en luz. Así con la luz, vamos a cometer errores y nos van a mirar, pero más vale que nos avergoncemos aquí y no avergonzarnos en el juicio final. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, podría parecer repetitivo, pero no es repetitivo. Le está hablando a otro grupo de personas. Y es ¿a qué grupo de personas? Es a nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que el segundo engaño es decir que no hemos pecado. Hay una conexión con el versículo 7. Si la sangre de Cristo está disponible para los que andan en luz y nos limpia de todo pecado, quiere decir que en nosotros sí hay pecado, aunque andemos en la luz. Aquí entran los creyentes, nacidos de nuevos, buenos creyentes. Los buenos creyentes también pecan. Los malos creyentes pecan y piensan que están bien. Pero los buenos creyentes pecan, pero no se quedan con su pecado. Los malos creyentes pecan y ocultan su pecado o viven con pecado descarado. Y piensan que son creyentes. Y piensan que andan en luz. Y piensan que andan bien. Juan le está diciendo, no. Pero los buenos creyentes son los que están en el versículo 7. Andan en la luz y la sangre de Jesucristo los limpia. ¿Por qué los limpia? ¿Por qué? Porque no caemos en el engaño de decir que no tenemos pecado. Y esto combate cualquier idea de que el cristiano cuando se convierte ya no peca. Es un santo, pero súper santo. 2 veces santo porque 3 veces santo solamente es Dios. Y no es así. Y aquí, hermano, entra de que no ha habido justo ni aun uno. No hay ni los discípulos. Aquí se incluían ellos, ni los discípulos, ningún hombre nacido de mujer, nacido de carne, puede decir que no ha pecado. Aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En el catolicismo se cree que María no pecó y fue una gran mujer, pero dice la Biblia que María estaba entre los discípulos. Y seguramente Juan le ha de haber dicho, si decimos que no tenemos pecado, María está incluida. Cualquier ser humano está incluido. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si tú crees que alguien aquí en esta tierra no ha tenido pecado, estás engañado. Los seres humanos nacemos bajo pecado. Y aquí dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en
nosotros. Y entonces, en el versículo 7, la sangre de Cristo está disponible para nosotros, para los que andamos en la luz. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado. ¿Cuál es la forma entonces de alcanzar esos beneficios? ¿Cuál es la forma de alcanzar el beneficio de la sangre del versículo 7? Cuando no nos engañamos, nos lo da el versículo 9. ¿Cuál es el versículo 9? Si confesamos nuestros pecados. Es un contraste. O nos engañamos. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Decimos, yo no tengo ningún pecado. O si pensamos que Dios nos perdona automáticamente. Es decir, los creyentes, puede usted tener esta idea, como Cristo ya me salvó, como Dios murió por mí, yo puedo pecar, al cabo Dios me perdona. No es así. Yo debo vivir en temor. Yo debo cuidar mis pasos, porque aquel que piensa al revés, simplemente se la pasa peca, pero se cae en la primera categoría. Dice que anda en luz y anda en tinieblas. Juan nos está diciendo, no es así. Tú tienes que cuidarte porque andas en la luz. Y cuando cometes una falta, ¿por qué? Porque hay muchas razones por las cuales los hombres vamos a caer en pecado porque somos pecadores. Estamos en una lucha, pero la sangre de Cristo está ahí. ¿Cuál es la forma en la que nosotros, los que andamos en luz, vamos a accesar los beneficios de la sangre? A través de la confesión de nuestros pecados. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios tiene la suficiencia legal y la suficiencia espiritual, moral y de todos los aspectos para limpiarnos de toda maldad. Pero solamente cuando sí confesamos, ese sí hace condicional nuestra perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. La confesión es para los creyentes que andan en la luz. Andar en la luz nos alumbra por la luz que es Cristo, y esa luz nos alumbra y nos permite ver nuestra condición y necesidad de Dios. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, en 1 Timoteo 1 al 15, y esto es importante, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Lo voy a repetir, palabra fiel y digna de recibir por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. ¿Y qué dijo Pablo de sí mismo? O sea, para ustedes pecadores, nosotros somos apóstoles, dice, de los cuales yo soy el primero. Él se incluye, así que usted y yo no tenemos remedio, estamos incluidos. ¿Y qué debemos hacer entonces, hermano? Reconocer que necesitamos a Dios. Y entonces viene el proceso de la confesión. La confesión es ese proceso por el que reconocemos nuestro pecado y nos ponemos en sincronía con Dios. La palabra original, confesar aquí, significa lo siguiente: hablar la misma cosa. Confesar significa hablar la misma cosa, asentir, estar de acuerdo. Es declarar abiertamente, hablando con libertad, siendo dicha confesión el efecto de una profunda convicción de los hechos. La idea principal de la palabra, que se traduce como confesar, es ponerse de acuerdo o hablar la misma cosa. Confesar nuestros pecados a Dios es aceptar que lo que estamos haciendo está mal. Y decirle, Dios, lo que tú dices en tu palabra está bien, yo estoy mal. Aquel que se pone a alegar con Dios, y a ver, ¿y por qué es pecado esto? Y a ver, ¿y por qué esto está mal? Está peleando con Dios. Esos son los que no, inclusive hay creyentes. A ver, pastor, ¿dónde dice la Biblia? A ver, pastor, esto. Andan en tinieblas. ¿Para qué alegamos con ellos? Solamente para decir, mira, dice la palabra del Señor esto. Por eso es que la palabra de Dios es
con la cual nos tenemos que alinear. Dice la palabra de Dios, no matarás. Entonces, no tengo argumentos en contra de ello, pero la gente tiene argumentos. Lo que Dios dice, o sea, no busques argumentos, confiesa tu pecado. ¿Tú crees que vas a solucionar el problema del pecado alegando que no es, que no es pecado? ¿Alegando con un juez? ¿Con el juez que conoce las leyes? De ninguna manera. Tú lo que necesitas es reconocer tu pecado y confesar tu pecado. Confesar. Confesar debe ser una práctica diaria, tanto como respirar. Amado hermano, amado amigo. Es una condición de nuestra vida cristiana, pues es la condición de nuestra amistad con Dios. Yo no sé si usted sabe que es necesario confesar nuestros pecados. Yo le pregunto, ¿cuántas veces al día confiesa usted sus pecados? Los que no, se caen en la categoría del primer grupo, que se dicen que andan en luz y andan en tinieblas. Pecamos, hermano, sí pecamos. No crea que aquí los buenos cristianos no pecan y los malos cristianos sí pecan. No, aquí si se da cuenta, los buenos cristianos confiesan sus pecados y los malos cristianos se quedan con ellos. Pero los dos pecan. Estamos en el mismo problema. Pero la respuesta, hermano, yo hoy quiero que usted aprenda que no podemos vivir en nuestro pecado y morirnos con nuestros pecados. Que no nos vaya a agarrar la muerte con pecados ocultos o con pecados inconfesos. ¿Sabe por qué antes de la muerte va a llegar un ministro? Y una de las cosas que tenemos que hacer los ministros, ¿qué? Ministrar la conciencia de las personas. Eso es lo más importante que llamamos los ministros a hacer a una persona enferma. Que acepte a Cristo y liberarla de la culpa. Es algo de lo que más a mí me inquieta de las personas que están en el lecho de muerte, están pasando por el valle de muerte. Asegurarnos que han confesado sus pecados. Asegurarnos de que confiese su pecado. Que se reconozca pecador, que le confiese su pecado y que se libere de su pecado, porque la sangre de Jesús nos libra de todo pecado. Ahora estamos hablando de los moribundos, pero usted y yo también somos moribundos, porque no sabemos el día ni la hora en la cual nos toque morir. No sabemos el día ni la hora en la que el Señor Jesús aparecerá con gloria a recoger a su iglesia. Por eso, mi hermano, a mí me preocupa cuando usted no toma la cena del Señor, conociendo doctrina y siendo un cristiano genuino. Lo puedo entender para las personas que no conocen a Dios, que no entienden. Pero usted lo que necesita es confesar sus pecados y ponerse a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente? Confesar su pecado. Esto es algo que debe suceder día con día. Usted, y no nada más decir, me voy a esperar, me espero en la noche que ya me va a dormir, donde le confieso todos mis pecados a Dios, porque a veces nos dormimos antes de confesar. Estamos tan cansados que ni de nuestros pecados nos acordamos. Ese es un problema, ya agarramos una condición conchuda espiritual, y en donde pecar, al cabo Dios perdona, y al cabo Dios me va a dar vida, no sabemos. Si ahorita cometí una mentira y me di cuenta, hermano, momento para decirle, perdóname, Señor, perdóname. No se quede con eso. ¿Le remuerde la conciencia de algo? Ahí, agarra la conciencia. No te detengas hasta que le pida perdón. Señor, perdóname, ayúdame. Confieso mi pecado. Usted no necesita, aquí no tenemos un lugar de confesión. Yo no espero que usted me confiese los pecados, ni que se lo confiese a nadie, a menos que usted tenga que pedirle perdón a un hermano que ofendió, a una persona que ofendió, a una persona con la cual usted tiene una deuda moral o inclusive física. Es importante hacer eso, pero lo más importante en ese momento es reconciliarnos y recuperar la amistad con Dios, porque al recuperar la amistad con Dios, Dios te va a guiar a lo siguiente, porque tienes una relación con Dios, porque tú andas en luz, porque quieres seguir en la luz. Precisamente por eso te remuerde la conciencia. Por eso a ti y a mí nos remuerde la conciencia en cosas que a otros no. Por eso es que
mira, tú no te pegues con los del mundo. Te dice, ay, no te preocupes. ¿Se robó usted algo de la tienda? No te preocupes, aquí se pudren en dinero aquí en la tienda. Y usted, pero robé, ahí anda la conciencia, pero robé. Y la otra, ay tú, ridícula, ¿eh? Porque la gente del mundo no le remuerde, porque está en tinieblas. Sino hasta que usted es luz, entonces, precisamente porque está en luz, le va a decir, perdóname, Señor. ¿Sí? Y mire, usted va a ser testimonio para la gente, porque cuando usted es luz y anda en luz y se comporta como hijo de luz, al que ahora sí le va a remorder la conciencia es al otro, a la otra persona. Y lo que usted está haciendo es trayéndole convicción de pecado. Para que usted y yo lleguemos a la confesión necesitamos convicción de pecado. La convicción de pecado nos lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento nos lleva a que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No hay limpieza de la sangre de Jesús sino hasta que confesamos. Ya hubo limpieza de pecado, Él ya nos salvó, pero hay un pecado que ahí está y que también nuestra conciencia trae. Y una cosa más, hermano, antes de pasar a otra cosa. Si le toca llegar al momento del lecho de dolor, aunque no haya ningún ministro, un accidente, hermano, hay que prepararnos para todo. Nadie llega a estar con nosotros en un momento de partir de esta tierra. Y recuerda, ya hay algo en su conciencia. Ese es el momento para, en el segundo que Dios le dé de vida, hermano, decirle, perdóname, Señor. Y lo siguiente, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero perdóname, Señor, ese pecado. No quiero morir en mis pecados. Hay dos formas de morir en nuestro pecado. No confesándolo y dos, teniendo el remordimiento dentro. Aunque lo confesemos. Esto es algo que usted tiene que hacer. En la confesión usted tiene que liberarse. Cuando usted confiesa su pecado, ese pecado lo toma el sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo. Y Él lo llevó. Desde el momento en que usted confiesa su pecado, Cristo lo toma. A partir de ahí usted se desliga del pecado. Para que el Salmo 103 tenga sentido en cada creyente. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Así cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. La acecha, y nos dice algo, la acecha lo más profundo de la mar, cuando confesamos nuestros pecados. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mi hermano, confesar pecados es una práctica de todos los días. En un creyente, ¿qué pasa cuando no se confiesan los pecados? Se acumulan. Se acumulan. Y la acumulación de pecados trae consecuencia. Por eso, mi hermano, usted cometió un pecado y no, yo ya no merezco ni ir a la iglesia, yo no merezco nada. Hermano, confiese sus pecados. Si usted batalla con un área en su carne, en su vida, usted tiene que necesitar la iglesia, el cuerpo de Cristo, a los ministros, que podamos ayudarlo en ese proceso. Pero usted tiene que confesarlos, porque traen consecuencias. Neil Anderson dice lo siguiente: los pecados habituales y los sin arrepentimientos, aquellos pecados sin arrepentimiento, se acumulan como la basura, y la basura atrae a las ratas. ¿Verdad que cuando hay basura hay cucarachas y hay ratas? ¿Y sabe qué hacemos? Matamos a las cucarachas y matamos a las ratas. Pero después de que matamos una cucaracha y matamos una rata, nos volvemos a encontrar más cucarachas y más ratas. Hay vidas de creyentes, de gente que, mire, hay gente que inclusive les hacen liberaciones y no sé cuánta cosa. Y hay gente que, hay demonios que las persiguen. Hay cuestiones demoníacas. No estoy diciendo que todo pecado es un demonio, pero todos los demonios son atraídos por el pecado. Y los demonios no nada más lo van a asustar. Los demonios no asustan siempre.
Hay cuestiones demoníacas que asustan, porque es a lo sobrenatural, lo cual por eso Dios dice, no toques eso. Pero hay cuestiones, los demonios se van a meter a la gente, o van a andar oprimiendo a la gente, ¿cómo? Atrayéndolos al pecado, porque tientan. ¿Y para qué atamos un demonio cuando las personas tienen basura adentro? Usted le puede hacer una oración por una persona, es como la gente del mundo, ore por mí. Y hay gente que hasta reprende demonios en la gente. ¿Y para qué? Traen basura a la gente allá adentro. ¿Y qué va al rato? Otra vez. Tienen sus problemas. Por eso, mi hermano, las ratas, todo lo satánico, todo aquello que acarrea pecado, acarrea más pecado. La basura acarrea más basura. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado para andar puros, santos. Jesús, cuando habló de demonios, dijo esto: cuando un demonio sale, cuando regresa, si encuentras la casa ideal, se mete con 7 peores que ellos. La condición de ser humano viene a ser peor. Por eso, mi hermano, renuncie a su pecado, aborrezca su pecado, venga a Cristo, entréguese a Cristo, viva en la luz de Dios. Si batalla otra vez, hermano, si usted batalla con un área de su vida que lo hace vivir en fantasías, en maldades, cosas que nadie sabe, que solamente usted sabe, es bueno tener algún hermano en Cristo con el cual rendir cuentas y poder ayudarse a superar eso. Un vicio. Cosas así que necesita. ¿Por qué? Porque eso le va a traer consecuencias. Confiese, no se quede con nada, confiese su pecado, y cada vez que se peca hay que confesar, hermano. Lo vamos a pasar confesando todo el día hasta que el Señor purifique nuestra vida. Purifique nuestra vida. Por último, versículo 10. Y ese es el tercer grupo de personas. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta es la tercera mentira, decir que nunca hemos hecho lo malo. Esta es la mentira que todos los seres humanos creímos antes de venir a Cristo. Hasta que el Espíritu Santo abrió nuestros ojos, nos alumbró por su gracia y nos mostró nuestro pecado. Es el pecado que condena al hombre sin Cristo. Es el pecado imperdonable. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Porque el Espíritu Santo es el que le va a hablar a cada persona y le va a decir: has pecado. Porque cada vez que se les predica a las personas arrepentimiento, se les muestra su pecado. Pero la gente dice: yo no le he hecho nada mal a nadie. Lo que está diciendo ahí, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Le hacemos a Dios, dice, mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Si usted cree que no ha pecado, que no hay pecado en su vida, que no tiene nada que perdonársele, vive una mentira y ha hecho a Dios mentiroso, le ha hecho a Dios mentiroso, eso es grave. Eso es grave. Que a mí me digan mentiroso lo acepto, pero decirle a Dios mentiroso no se puede, es una blasfemia. Pero vivir como si Dios fuera un mentiroso ha condenado a la humanidad. Pero usted, mi hermano, usted, mi querido hermano, tiene a Cristo. Tenemos a Cristo, mi hermano, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La pregunta es: ¿has creído alguna mentira? Si la has creído, hoy quiero que te despojes de ella y aprendas la verdad y vivas la verdad. Que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo perdona nuestros pecados.